Tuya que inguiande. La cultura del pueblo afrocolombiano. Y se lleva la corona. Ella es Ángela Grado, Miss La Libertad. ¿Qué estás haciendo, mami? María Celeste, tú eres bien linda, deberías participar en un concurso de reinas. Sí, mami, se ve chévere. ¿Serio, María Celeste? Mañana mismo te llevo a que te inscribas para reina de Otavalo. Espérate. Mañana te acompaño y yo a que te inscribas porque a ti te gusta. Yo tengo otros planes en mi vida. ¿Entendiste, mami? Hoy vamos a hablar de los concursos de belleza, de las reinas. ¿Usted participaría en un certamen de belleza? No. ¿Por qué? No, deseo de ganar, no. No. Sí, ¿por qué no? ¿Sí? No. Respeto la decisión de cada una de las personas. Bueno, digamos que es un poco superficial a mi manera de ver. No me veo en ese lugar. ¿Qué es lo que valoran en un certamen de belleza? ¿Qué es lo que califican? ¿Qué es lo que ven? Tengo entendido que el pensamiento, El cuerpo puede ser, la cara. en bikini, así. La belleza, claramente. ¿Y eso es bueno o malo? No, malo, porque no solamente la belleza es lo físico, ¿no? Sino también el intelecto y pues depende, ¿no? Que no, porque primero tienen que valorar cómo es la persona antes que la belleza. Yo creo que la belleza de una mujer se ve no del cuerpo, sino del alma. Hay concursos de belleza canina, equina, de plantas, de autos. Mujeres bonitas. Bonito pelo, bonita cara, bonita figura, bonita ropa. La belleza expuesta para que otros miren. ¿Y qué ganan las mujeres con esa exposición? Ya sé, los premios. ¿Las mujeres se valen por su belleza o por qué? Uy, no. Las mujeres valemos por lo que somos, por la inteligencia, por la capacidad para desenvolvernos. Yo creo que eso es importante. Y estar bien con uno mismo y ser feliz. Por su persona. Porque es una persona única por ser como es ella. ¿Podrías mencionarme 3 valores en una mujer? Lo que ellos siguen luchando, pasa lo que pasa, ellos siempre van a estar fuertes como guerreras. ¿Otro más? Otro más, que decimos de frente lo que pensamos. Y a veces eso creo que les complica a la gente un poco. Entregadas a nuestros trabajos, ¿sí? Somos eficientes también. Su perseverancia. La sinceridad, la humildad. Trabajadora, respetuosa. Cuando le damos valor a lo físico, no estamos dejando de lado el valor humano de las personas. Y si es importante la belleza, no es suficiente mirarse al espejo y alimentar ese ego. Todavía hay que exhibirlo. Claro, es que hay que sacarle provecho, ¿verdad? La belleza convertida en mercancía. No, ¿qué digo la belleza? Las personas convertidas en adornos para exhibición. Cuando una chica participa en un concurso de belleza, ¿qué es lo que ella gana para su vida? Bueno, primeramente lo que puede ganar es un poco de experiencia ante el público. Experiencia de haber participado. Popularidad. ¿Tú has escuchado tal vez de abuso de autoridad, de poder en estos certámenes o concursos de belleza? Mi hermana mayor, que era modelo, y sí se han abusado de ella. ¿Quiénes lucran con estos concursos de belleza? Todas las marcas. Los que les patrocinan. Pueden ser algunas asociaciones, grupos sociales, los maquillistas, más que nada los auspiciantes, boutiques de belleza. ¿Cuál sería la actitud del público hacia las participantes? Muchas veces ha habido candidatas que les abuchean porque no pueden responder las preguntas al final. Por otro lado, muchas críticas porque a fin de cuentas acaba siendo foco de muchas personas. Crítica 100%. ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de ver la perfección y la imperfección en las otras personas. Como un trofeo que simplemente es para estarle criticando. Críticas constructivas
o no constructivas también. Expuestas a la crítica, a la admiración y a posibles abusos de poder. Así los concursos de belleza cumplen su rol. Ofrecen un show lucrativo donde el público desborda sus impulsos y las reinas satisfacen su afán de figurar. Después de escuchar todo esto, ¿usted sí participaría en un concurso de belleza? Tuya que inguiande. La cultura